Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Tu salud está más cerca. Clínica El Golf, Avenida Miro Quesada 1030, San Isidro, Lima. Prevenir ayuda a vivir más. Afíliate a Clínica Ricardo Palma. Central Telefónica 01 224 2224. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Centro Médico, un espacio por supuesto donde hablamos temas interesantes sobre la prevención de la salud. Bien, hoy 16 de mayo vamos a hablar de un importante tema también. Hoy nos visita la microbióloga Betty Itacanga del Laboratorio Clínico Escalabs y con ella vamos a conversar sobre un tema que resulta interesante para todos los pacientes que muchas veces acuden a un laboratorio para poder realizarse algún tipo de prueba o exámenes para descartar alguna enfermedad. Y hoy vamos a hablar sobre los factores que afectan los resultados de análisis clínicos en general, exámenes de glucosa, exámenes para descartar de repente cálculos renales, también una serie de exámenes que nos van a ayudar a nosotros y cómo es que los pacientes tienen que llegar a un laboratorio, las condiciones en las que tienen que acudir a este centro especializado. Y para ello vamos a conversar con Betty Itacanga, quien nos acompaña el día de hoy y a quien vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Betty, y gracias por acompañarnos. Bien, gracias Gisela, agradezco la invitación nuevamente. Como ya dijiste, el tema de hoy es los factores que afectan a la calidad de los resultados. El tema de hoy no es un tema de repente un tanto para algunas personas interesante, pero lo vamos a hacer de una forma sencilla para que este tema concientice a toda la población cómo asistir a un laboratorio. Porque realmente a veces la realidad es que no se toma en cuenta estos factores, pero a la larga afectan un resultado y por ende el diagnóstico del médico, ¿no? Entonces es importante saber cómo es que yo voy a ir a un laboratorio, cómo es que yo me voy a preparar antes de. Es así como, por ejemplo, yo siempre digo, antes de elegir un producto, yo debo saber cómo es este producto, cómo me afecta, conocerlo de tal forma para poder realizar o consumirlo mejor el producto. Entonces, en los servicios de laboratorio clínico, si bien es cierto, es que yo me voy a tomar una muestra, o yo me voy a tomar una muestra de sangre, de orina, pero es que cómo esta muestra va a ingresar al laboratorio. No es igual tomarse una muestra en ayunas, en estado basal, que una muestra al no estar en ayunas. El resultado varía enormemente. Entonces, estas variaciones es las que vamos a tocarla hoy día, esos factores, cómo afectan a todos los resultados del laboratorio, para que al final, por ende, el laboratorio se caracteriza en tener calidad o no. Ventajas y desventajas que deben tener en cuenta y por supuesto vamos a empezar entonces mencionando cuáles que son estos factores que afectan de alguna forma en los resultados de estos análisis que el paciente se va a realizar a un laboratorio. Bien, empezamos entonces, ¿sí? ¿Cuál es el primer factor?
Betty. Bien, yo les he preparado unas diapositivas, las cuales vamos a ir conversando y de repente si ahí aparece alguna pregunta, ir viendo este tema. O de repente si es que se está haciendo un poco tedioso también me van avisando. Acá en las diapositivas que presento es la anterior. La anterior. Regresamos a la anterior, por favor. Como dice acá en el título de estas diapositivas, es los factores que afectan la calidad de los resultados en un laboratorio clínico. Entonces, vamos a hacer un sentido figurado en la siguiente diapositiva. La siguiente. Vamos a hacer un sentido figurado para poder de repente hacerlo un poco más sencillo a esto. Por ejemplo, si nosotros elegimos un mueble, nos fijamos de cómo está hecho este mueble. Para nosotros ver, por ejemplo, un mueble de calidad, un mueble hermoso, pues la materia prima que se ha elegido es una buena madera. No como en la segunda hay esta imagen que ustedes ven, que por ejemplo la madera no es tan lisa, está torcida y por lo tanto el mueble sale defectuoso. Entonces, todos estos factores, vamos a ver la siguiente diapositiva. Pasamos. Todos esos factores que influyen en el proceso para la salida de un resultado de calidad se llaman condiciones preanalíticas. La idea es que ustedes, televidentes, vayan conociendo a qué se llama condiciones preanalíticas. Siguiente. Pasamos entonces. ¿Cuál es la importancia de estas condiciones, ¿no? Primero dice, ¿cómo reducir los errores? Así es. Entonces, la idea es no... Anterior, por favor. La idea no es llenarles de teoría de repente, ¿no? Porque esas son experiencias que se tiene en el día a día en el laboratorio Scalabs. Claro. No es llenarnos, pues, decir nosotros hacemos tal cosa, sino que ustedes como pacientes que asisten al laboratorio o a cualquier otro laboratorio, entonces se sientan comprometidos en estos factores. Porque ustedes, como saben, la unión de ambos, o sea, tanto del laboratorio como del paciente, es para que nosotros reduzcamos los errores. O sea, no solamente, si algún error se produce, no solamente es por el mal proceso del laboratorio, sino cómo es que llegó el paciente, en qué condiciones llegó el paciente al laboratorio. Entonces vamos a ver que es muy importante saber las condiciones preanalíticas y cómo reducir estos errores. Siguiente. Bueno, en esa diapositiva casi no se nota mucho, pero vamos a hablar de una historia desde los años 70 hasta nuestros años, cómo es que los procesos en los laboratorios se han ido automatizando de tal forma que se ha llegado a reducir el máximo de errores, iniciando pues con los procesos manuales, que hoy en día algunos todavía lo hacen, algunos laboratorios, otros laboratorios más grandes ya entraron a todo lo que es automatización, y pues finalmente a la informatización, o sea, para procesar de repente una glucosa ya no lo están haciendo de forma manual, sino en equipos automatizados, y la transcripción de sus resultados ya no lo hacen manualmente, sino lo transfieren desde el equipo que procesó la muestra hasta un computador y hasta la salida del resultado. Esto significa de que todos los errores en todo este proceso disminuyen en un gran porcentaje. Muy bien, claro, obviamente con todos estos equipos mucho más avanzados, tecnológicamente hablando, va a ser que el resultado sea mucho más preciso y exacto, ¿no? Así es. Pero siempre hay un factor o algo, algún detalle que pueda de alguna forma afectar este resultado. Así ¿Verdad, es. Betty? Entonces, sí. Entonces, si nosotros hablamos de un laboratorio, siempre vamos a saber, la siguiente, si presentamos, por favor. Siempre vamos a ver 3 etapas en todo el laboratorio. La etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica. La que nosotros vamos a ver hoy día es la etapa preanalítica, donde participa muchísimo el paciente. Entonces, porque ya la etapa analítica y posanalítica ya participa en los colaboradores de cada laboratorio, pero en cuestiones de preanalítico, o sea, antes del análisis,
inicia con la participación del paciente. Si nosotros no tenemos la colaboración del paciente, entonces nosotros vamos a incurrir en un mayor porcentaje de error, ¿no? Entonces es importante la participación de cada uno de los pacientes que pagan su dinero en cada laboratorio para salida de un resultado. Entonces, si nosotros invertimos en nuestro resultado, tenemos que colaborar para que este resultado salga con un mínimo de error. Entonces vemos en la diapositiva que hay en las etapas preanalíticas, según el estudio que se hace a nivel mundial, los errores en la etapa preanalítica van desde un 48 a 46 a 84%, perdón, y los errores analíticos de un 4 a 7% y los posanalíticos del 11 al 47%. Como ustedes ven, antes de que los análisis se realicen, hay un mayor porcentaje de error, que luego lo vamos a ir viendo en las diapositivas. El porcentaje de error mínimo se encuentra en la parte analítica, ya que, como hemos visto, es la automatización. Entonces, el equipo automatizado es que lo realiza el examen. Mientras más el proceso sea manual, el error aumenta. Por lo tanto, en las dos etapas últimas, como ven ustedes, los errores disminuyen. Entonces, he aquí la llamada a todos de que nosotros en conjunto, el trabajo en conjunto, vamos a disminuir la primera parte, que es la parte preanalítica. Bien, vamos a seguir con estos factores, siguiendo la mención de cada uno de los factores que afectan a estos resultados de análisis. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, como verán, hay un objetivo siempre en todo proceso. ¿Cuál es el objetivo de nosotros ver esta parte preanalítica y que todos ustedes, como pacientes que asisten a un laboratorio, deben conocer? El objetivo es obtener una muestra representativa, una muestra de ustedes representativa, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Esta muestra ya puede ser de la sangre o cualquier líquido biológico, así como orina, de repente en algunos hospitales líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, etc. Pero ¿qué nos orienta esta muestra? A un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un seguimiento y la prevención de una enfermedad. Entonces, si mi objetivo es este y yo, como analista, no tengo buena muestra, entonces el diagnóstico no será el adecuado. Si como paciente no vienen las condiciones que se requieren, el diagnóstico será deficiente y por ende el tratamiento, la inversión de su dinero para su tratamiento, etc. Entonces, el objetivo principal de esta charla es saber qué factores influyen para la obtención de la muestra. Bien, Betty, vamos a continuar con las diapositivas, pero quería preguntarte algo. ¿Qué exámenes que se aplican en el laboratorio pueden ser mucho más o que impliquen mayores factores para que no sea preciso, ¿no? ¿Cuál es ese examen? En cuestiones de precisión y exactitud de todos los resultados, o sea, todos los factores, así sea, por ejemplo, el ayuno para ciertas pruebas es un factor muy importantísimo, ¿no?, para afectar la calidad de los resultados. El factor ayuno, o sea, tiempo. Pero hay otras pruebas, por ejemplo, que no se necesita ayuno. Por ejemplo, unas enzimas para ver de repente el estado del hígado, ¿no? Entonces no se necesita ayuno. Por ejemplo, también el consumir alcohol un día o 2 días antes es importante saberlo. Y de repente decir al paciente que no vaya, no haya tomado alcohol en esas 24 horas. Ya que el alcohol, por ejemplo, para el caso de los colesteroles triglicéridos, sobre todo, aumentan en un gran porcentaje. Entonces, de repente nosotros le damos un resultado elevado y el estado o el resultado de este paciente no es el correcto y le dan tratamiento para este analito, pero resulta que no es necesario, ¿no? Entonces, ahí es donde les digo que invierten su dinero, de repente está mal invertido, porque si no, el diagnóstico está mal hecho. Pero no por culpa de repente del médico tratante, sino porque el paciente no fue en las condiciones que se requieren. Muy bien. Recuerden, por favor, que en la pantalla aparece el número para que ustedes puedan comunicarse, 23 41 41, llamen para realizar sus consultas, sus preguntas con respecto a este tema de hoy, ¿no?, sobre los factores que afectan los resultados de análisis
clínicos. Hablábamos de estos factores, pero claro, si bien dices que triglicéridos y colesterol es un examen que no necesita ir en ayunas, sí, pero es muy preciso, va a ser el resultado, o hay cierto porcentaje de que no pueda ser exacto, ¿no?, por decirlo así. Claro, o sea, hay, como les digo, analitos que se necesita el estado basal. Hay otros analitos, por ejemplo, que se necesita en la mañana tomarse el análisis, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de unas hormonas, ya sea prolactinas, ¿no?, hormonas sexuales femeninas, o de repente una hormona que se llama cortisol, se necesita que vayan en la mañana, pero si el paciente, por ejemplo, insiste que se tome en la tarde y el laboratorio lo toma, está incurriendo en un error. Por ejemplo, la prolactina, que es una hormona femenina, nosotros vamos a ver de que aumenta en la mañana, ¿no? Entonces en la tarde disminuye. ¿Dónde tenemos que? Y también, por ejemplo, según primero, segundo, tercer día de menstruación, también existe una diferencia cuando no está en esas etapas. Entonces, todo eso son factores que afectan al análisis. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle todas esas condiciones y esas condiciones preanalíticas, como les dije que se llama, para que el paciente pues se tome una muestra adecuada, ¿no? Y esto va de la mano el laboratorio con su médico tratante de paciente, para que el médico también les explique, para que el médico les diga cómo ir al laboratorio y no se pierda el tiempo también, ¿no? Y cuando llega un paciente, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el proceso que se le da para que ellos puedan pasar y que puedan aportar también con la precisión de su examen, ¿no?, de cualquier tipo del que sea? Sí, en el laboratorio nosotros contamos con diferentes apoyos en este caso. Por ejemplo, uno de los apoyos es el colaborador o el trabajador de la empresa. El colaborador debe estar muy capacitado en esto para que sepa llegar al paciente. Tiene que pasar por una inducción primero antes de hacer todo este proceso. Tiene que estar muy capacitado, como dije anteriormente. Nosotros, por ejemplo, alcanzamos al paciente todas esas condiciones, tanto escritas como verbales, y explicarle que esto es importante para el proceso de su análisis. Bueno, el proceso es cuando llega el paciente y no está en las condiciones, se le da estas condiciones preanalíticas y debe regresar al siguiente día. Pero con la salvedad de que él elija si es que realmente quiere tomarse en ese momento o no. Pero eso ya depende del paciente. Pero nosotros ya les damos todas las pautas para que salga su resultado más cerca de la verdad, se podría decir, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar y en el siguiente bloque vamos a hablar de las recomendaciones que deben tener en cuenta los pacientes para poder ir y acudir a realizarse este tipo de pruebas y exámenes para que de alguna forma aporten y el médico pueda tomar o tenga algún diagnóstico mucho más preciso, ¿verdad? Bien, entonces vamos a una breve pausa comercial, pero no se vaya, volvemos con más aquí en Centro Médico. Recuerden que pueden comunicarse al 23 41 41. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Tu salud está más cerca. Clínica El Golf, Avenida Miro Quesada 1030, San Isidro, Lima. Prevenir ayuda a vivir más. Afíliate a Clínica Ricardo Palma. Central Telefónica 01 224 2224. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Cuando visites Trujillo,
visita lo mejor. Visita Doña Peta. Más de 60 potajes en comida criolla, pescados y mariscos. Fines de semana, almuerzos bailables con show en vivo. Doña Peta, tradición trujillana. Orgullosos de ser peruanos. Es el momento de tomar la decisión correcta. Seguridad sí o sí. No ponga en riesgo su vida o su negocio. Hardtech, División de Seguridad Corporativa, instala sistemas de cámara de vigilancia, cámaras nocturnas, visualización desde su celular, Domo PTZ, DVR con disco duro para grabación continua y multicámara. Su seguridad es su mejor inversión. Hardtech, División de Seguridad Corporativa, Bolívar 790, Trujillo. Más informes en www.grupohardtech.com. En el 2013, seguimos haciendo noticia. Noticiero 41 por Ozono Televisión. Señal que estamos cambiando. Con el auspicio de... Cuando visites Trujillo, visita lo mejor. Doña Peta, tradición trujillana. Orgullosos de ser peruanos. Aquí hay unos consejos sencillos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Es un consejo de Ozono Televisión, Canal 41. Señal que estamos cambiando. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Tu salud está más cerca. Clínica El Golf, Avenida Miro Quesada 1030, San Isidro, Lima. Prevenir ayuda a vivir más. Afíliate a Clínica Ricardo Palma. Central Telefónica 01 224 2224. Bien, y continuamos aquí en Centro Médico. Estamos hablando de los factores que afectan los resultados de análisis clínicos. Y para ello nos acompaña esta mañana la microbióloga Betty Takanga, quien es especialista del laboratorio clínico Escalabs. Y justamente estábamos hablando de qué forma y cuál es el proceso de la recolección de muestras para descartar diferentes tipos de enfermedades. Vamos a continuar hablando de estos factores en cuanto a la edad en la que es adecuada ir y realizarse una prueba, dependiendo de qué tipo de examen. Del sexo y también de las personas embarazadas, ¿no? De las mujeres embarazadas, si es que pueden o no realizarse exámenes y cuáles son los cuidados, ¿no?, que se dan para este caso específico. Vamos a presentar con las diapositivas, vamos a ir presentándolas. Bien, vamos a ir pasando de manera rápida las diapositivas. La siguiente, por favor. Ya. Por ejemplo, las etapas que nosotros necesitamos para minimizar los errores en la parte preanalítica es contemplando desde la solicitud médica o la solicitud analítica de que el médico prescribe, ¿no? Ahí, por ejemplo, si nosotros de repente no entendemos la letra del médico, entonces es rápido comunicarse con el médico para saber qué análisis solicita. No, eso hay un procedimiento en el laboratorio, porque ahí hay un error donde uno incurre cuando la letra no es legible del médico. También el número 2, por ejemplo, tenemos la preparación del paciente, donde lo vamos a ver cómo se tiene que ir preparando el paciente para venir al laboratorio.
Otra etapa es la obtención e identificación de las muestras, cómo lo traen las muestras, si es que lo traen de su casa el paciente, cómo lo deben transportar y cómo lo debemos conservar. La recepción, la preparación y la distribución de la muestra ya en el mismo laboratorio, y el rechazo de muestras cuando no son válidas, o sea, no debemos aceptar cualquier tipo de muestra que llegue al laboratorio, y eso lo tiene que saber el paciente. La siguiente, por favor. Bien, entonces es una diapositiva en las cuales todo el proceso, si nosotros no cuidamos la parte que estamos hablando, el error va a ser más alto, donde la precisión y la exactitud, como dice Gisela, va a aumentar. Siguiente. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Ese es en cuanto al proceso, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bien, en la solicitud médica ya hablamos, debe ser una correcta prescripción en la guía de los servicios y la colaboración muy estrecha del médico prescriptor con el laboratorio. Siguiente. Muy bien, pasamos a la siguiente. Siguiente. Bien, pasamos. Bien. Preparación del paciente. Empezamos con la preparación del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, acá en esa diapositiva, si nosotros vemos, tenemos que evitar el estrés antes de llegar al laboratorio. El estrés es un factor muy importante para que aumenten los analitos en los resultados. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un hemograma, que el hemograma es para ver cómo está el estado de su hemoglobina, de los leucocitos, cómo están las defensas en el organismo, el estrés en un niño o en cualquier persona van a elevar este número de leucocitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paciente debe de llegar al laboratorio y reposar, si es que llegó caminando de repente, o el ejercicio, no realizar ejercicios antes de ir al laboratorio. No, por ejemplo, también no debe fumar de repente un día antes de ir al laboratorio. O tomar bebidas alcohólicas. Claro. Factores muy importantes y básicos para tener conocimiento que el paciente llegue al laboratorio en estado basal. Siguiente. Bien, pasamos. Ahí están los factores, como se muestra en la diapositiva, los más importantes y afectan a los resultados, al resultado final. Ahí tenemos la ansiedad, la tensión, el ejercicio, la ingestión de etanol o alcohol, el tabaco, como ya dijimos, el embarazo, sexo, medicamentos, zona de punción, el tiempo y la menstruación. Por ejemplo, si ya los primeros hablamos, pero en el embarazo, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en qué mes está. La hemoglobina no es igual, por ejemplo, en el embarazo en el primer trimestre, el segundo o el tercero, ¿no? O, por ejemplo, también sabemos que el HCG, que es la hormona del embarazo, no es igual en cualquiera de esos trimestres. ¿Cómo afecta el medicamento? Hay medicamentos, por ejemplo, el antibiótico que toman, y afecta hacia el análisis de urocultivo de las infecciones urinarias. Si nosotros tomamos un medicamento que es antibiótico antes de tomarse la muestra, este medicamento puede atenuar a las bacterias y por lo tanto el urocultivo salir negativo, pero la infección está todavía recurrente. La zona de punción no es igual, por ejemplo, extraer sangre venosa como sangre arterial. Hay muestras que se necesita sangre arterial y hay otro tipo de análisis que se necesita sangre venosa, entonces no es lo mismo. En niños, por ejemplo, cuando nosotros pinchamos al bebé, no es lo mismo sacarle de muestra capilar, o sea, del taloncito o del dedo, como sangre venosa. Entonces, eso es importantísimo. De repente el paciente acá no conozca un poco, pero es importantísimo que los laboratorios lo conozcan. En cuanto al tiempo, una orina, si ustedes lo traen de su casa hacia el laboratorio, el tiempo que debe pasar no debe ser más de media hora. Y en una una chica, ¿no?, que está menstruando, por ejemplo, una mujer. Claro, en cuanto a la menstruación, por ejemplo, esto se tiene que comunicar al laboratorista, porque si en la menstruación, por ejemplo, baja 1 o 2 gramos de hemoglobina, entonces nosotros sabemos que hacemos un control. El mes pasado tuve 13, este mes tuve 12, entonces, pero no, se equivocaron o algo pasó.
o estoy mal, pero no es así, es por la menstruación. Eso se tiene que conocer, en confianza el paciente debe decirle al laboratorista, ¿no? Pero sí puede pasarse. Sí, puede pasarse. Bien, pasamos a la siguiente. Acá hay una nota, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Papá Nicolau, en menstruaciones no se tiene que tomar hasta más o menos pasados 5 días, ¿no? Entonces es importantísimo saber ese tema y no tomarle la muestra, pues, ¿no? Para que salga bien los resultados. Claro, dependiendo del tipo, pues, del ¿no? tipo de análisis. De análisis, ¿no? En glucosa sí puede hacerse, pero para el Papá Nicolau se requiere algunas condiciones. Bien, ahí tenemos obtención e identificación de las muestras. Sí, siguiente. Pasamos, por favor. Bien, para obtener muestras, siempre se tiene que el paciente ver de que el colaborador del laboratorio se corrobora e identifica las muestras de manera adecuada, ¿no? A veces, por ejemplo, se toma la muestra, pero nos toma la muestra y nos olvidamos de la identificación, o sea, luego ya lo hace el analista. Uno, como paciente, tiene que estar siguiendo su muestra para que lo identifiquen bien. También debemos, aparte de corroborar las condiciones preanalíticas que desde el inicio estamos hablando, entonces tratar de relajar al paciente, explicarle brevemente la toma de muestra y cuándo estarán los resultados solicitados. O sea, todos estos procesos el paciente debe conocerlo. Siguiente. Pasamos. Entonces ahí, por ejemplo, vemos las zonas de punción. Como dije antes, no es lo mismo tomar de las zonas venosas o arteriales o de repente capilares, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos a la siguiente. Ahora, existe en el laboratorio Scalabs, nosotros tratamos de que el paciente se sienta lo más cómodo. Existen venas en los pacientes que no son visibles. Venas que a veces palpándolo también no se puede extraer la sangre, son muy frágiles, muy delgadas. Entonces se incurre a de repente dobles pinchazos. No, esos dobles pinchazos estresan al paciente y por lo tanto sus análisis pueden salir más elevados de lo común. Para esto nosotros obtenemos o hemos comprado unos equipos que se llaman VenLight, que utiliza el transiluminador de venas. Pasamos a la siguiente para verlo un poco mejor. Entonces, esto de acá tiene unos LEDs, unos foquitos dentro, las cuales impactan a los glóbulos rojos y por lo tanto las venas se ven mucho mejor. Entonces, a pacientes obesos, niños y los cuales no se notan sus venas, pueden confiar en que el laboratorio tiene estos equipos para poder visualizarlo y extraerlo a la primera punción, ¿no? Ya, listo. Pasamos a la siguiente. Entonces también, como les decía, no es lo mismo tomar de la sangre capilar como de la sangre venosa. Siguiente. También la utilización del material estandarizado para la obtención de las muestras sanguíneas. No es lo mismo tomar de manera manual, extraerle de manera manual en un tubito en el cual no sé qué contiene, o en un tubo que no contiene nada, luego vertirlo en otro que un reactivo preparado, sino en un material estandarizado. Si yo tengo 10 tomadores de muestra, los 10 tomadores de muestra pueden tomar lo mismo en estos tubos que son sistema al vacío, en las cuales cada tubo tiene su color de tapa porque tiene un reactivo diferente, ¿no? Por ejemplo, para el hemograma obtenemos en un tubo tapa lila. El tubo tapa lila tiene un EDTA, que es un anticoagulante. Entonces no es lo mismo, como digo, tomar en un tubo que nosotros lo preparamos que en un tubo que viene de la casa comercial ya preparado. Siguiente. Pasamos. Siguiente. Seguimos. Sí. Entonces, como dije, esos son los procesos técnicos ya que más o menos ustedes pueden conocerlo. No es lo mismo invertir 10 veces el tubo, por ejemplo. Son temas ya técnicos. Pasamos. Entonces, para redundar, ¿cómo disminuir los errores en la fase preanalítica? El laboratorio debe tener procedimientos uniformes, debe obtener muestras de buena calidad, muestras representativas del estado de salud del paciente. En todos estos procedimientos tiene que estar
inmerso el paciente. Debe conocerlo, debe apoyar y debe aportar con todas las condiciones preanalíticas que uno tiene. Solo así nosotros vamos a tener menor de 40% de error. Siguiente. Entonces, la identificación de las muestras. Es importantísimo que el laboratorio sea consciente de cómo identifica sus muestras, porque como dice en la parte de rojo, un error impide todo examen. De nada sirve que yo haya dado las condiciones preanalíticas, de nada sirve de que el paciente venga en buen estado o que traiga su buena muestra en una buena temperatura y transporte, si en el laboratorio la identificación de la muestra se comete el error. Siguiente. Muy bien. Entonces, para eso, por ejemplo, el laboratorio cuenta con etiquetas de códigos de barra en los cuales minimizan los errores de identificación. O sea, ya no se realizan de repente de manera manual, como el plumón, marcando el nombre del paciente, sino esto ya se impregna al tubo conteniendo la muestra del paciente o al frasco conteniendo la muestra de orina del paciente. Esta identificación con etiquetas de códigos de barra y lectoras de código de barra van a mejorar enormemente la trazabilidad y la identificación de las muestras para evitar los errores continuos que se ven en otros laboratorios y pues cambiar de repente un nombre por otro, ¿no? Bien, ahí vamos a parar un ratito. Vamos a continuar hablando de los factores que se deben considerar para los exámenes y análisis clínicos. Mientras tanto, vamos a una breve pausa comercial. No se vaya, volvemos con más aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Tu salud está más cerca. Clínica El Golf, Avenida Miro Quesada 1030, San Isidro, Lima. Prevenir ayuda a vivir más. Afíliate a Clínica Ricardo Palma. Central Telefónica 01 224 2224. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. En tu ciudad también desayunas. También tienes intimidad. También miras tele. También duermes. Tu ciudad también es tu hogar. Entérate más de lo que suceda en ella con Correo, el diario innovador que tiene una edición para tu localidad y con todo lo que necesitas para estar bien informado. Correo te conecta con tu ciudad. Cada fin de semana, Trujillo apoya su videoclip favorito, la canción más pedida. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Todos los sábados desde las 4 de la tarde se inicia la elección del videoclip de la semana. El ranking más completo con los éxitos y primicias de tus artistas favoritos. El ranking de la semana con DJ Tommy. Todos los sábados a las 4 de la tarde y domingos al mediodía. Por Ozono Televisión, Canal 41. Señal que estamos cambiando.
Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Tu salud está más cerca. Clínica El Golf, Avenida Miro Quesada 1030, San Isidro, Lima. Prevenir ayuda a vivir más. Afíliate a Clínica Ricardo Palma. Central Telefónica 01 224 2224. Seguimos en Centro Médico, aquí en el programa estamos hablando un poco para conocer y la importancia que tiene que los pacientes puedan conocer sobre aquellos factores que de alguna forma pueden afectar los resultados de los análisis clínicos que se realizan, exámenes de glucosa, exámenes de colesterol, triglicéridos, etcétera, una serie de pruebas que ustedes pueden realizarse, pero no saben en qué condiciones es que ustedes deben acercarse al laboratorio para que su examen o el resultado sea preciso y sea exacto, ¿no? Bien, vamos a continuar con las diapositivas. Vamos a hablar, seguir hablando sobre los procesos del análisis, ¿verdad? Sí, bien. Luego de obtener la muestra, como dijimos anteriormente, es importante la correcta identificación de las muestras. Se tiene que tener definido la forma correcta de manipulación del espécimen y transportar al laboratorio y conservación. Por eso, que cuando ustedes, como pacientes, traigan una muestra, debe estar identificado. O sea, no debo dejar en el laboratorio una muestra sin codificación, sin nombre de ustedes, sin nombre del paciente. Es por eso la importancia acá. O sea, una muestra recolectada en su casa no se tiene que traer al laboratorio sin que esté identificado, ya que en el laboratorio recién van a identificar la muestra y para eso ustedes lo tienen que ver. Bien. Siguiente. Pasamos. Bien, entonces también el otro tema es saber cuándo se acepta y se rechaza en el laboratorio una muestra y saber que tengan ustedes el conocimiento pleno de que a veces la muestra que traen al laboratorio se va a rechazar. ¿Cuándo se rechaza una muestra? Cuando el tiempo fue prolongado o cuando la temperatura que lo trajo no es la adecuada. Por ejemplo, mayormente son las muestras de heces o de orinas, ¿no? Las que se traen al laboratorio. Se tienen que tener un tiempo no mayor a 1 hora o una temperatura, pues, por ejemplo, cuando hace mucho calor, no tenerlo en su mano, sino transportarlo de repente con un hielito al costado para que mantenga la temperatura adecuada. O sea, 1 hora antes. 1 hora ¿no? antes, máximo. En el caso de la orina. Así es. Bien. Siguiente. Bien, las otras es cuando nosotros identificamos que una muestra no fue correcta. De repente, por ejemplo, del hospital traen muestras de líquidos para proceso, pero cuando se dan cuenta, el nombre está mal identificado, no es el nombre del paciente que fue extraído. En los volúmenes también, por ejemplo, a veces nos traen 1 mililitro y necesitamos 2 mililitros. Entonces se tiene que regresar el paciente con la muestra. O muestras que son extraídas en hospitales que nos traen, se pueden hemolizar. Y el recorrido, o sea, a veces mucho tiempo lo tienen en sus manos, ¿no? Y altera todos los analitos que llegan al laboratorio. Siguiente. Claro. Pasamos. Entonces acá es unos tips, ¿no? El diseño de un sistema de prueba de errores que nos da garantía, el registro de análisis de los análisis errores. Es importantísimo que cuando ustedes piensen que hay un error en el laboratorio, pues lleguen al laboratorio y nos digan, ya que eso va a mejorar la calidad en el servicio de cada laboratorio. A veces los laboratorios cometen el error de recepcionar de repente una queja del paciente y lo toman a mal, pero no es así. O sea, cada laboratorio o cada entidad tiene que aceptar esas quejas de nuestros pacientes para mejorar continuamente, y se mejora gracias a que ustedes colocan sus opiniones en cada establecimiento. Eso nos sirve para tomar medidas correctoras, como dicen en las diapositivas, para prevenir y subsanar. Siguiente. Entonces, acá viene una idea, ¿no?, para poder reflexionar.
podemos nosotros tener los resultados analíticos más fiables, el mejor sistema de información, la última tecnología y el mejor tiempo de respuesta de laboratorio, pero todo esto, ¿de qué sirve si damos un resultado al paciente equivocado? ¿No? Entonces ahí viene que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado desde el inicio o desde la idea de que ustedes van a visitar el laboratorio. Sí. Pasamos. Entonces eso era todo, más o menos los temas teóricos. Les agradezco por la atención y pues acá solamente me queda decirles de que no es solamente teoría de la que se presenta, sino un llamado a la concientización del paciente que participe en todos estos temas. Como les decía, saber y conocer el laboratorio al cual tienen que confiar sus muestras, confiar que sus resultados van a salir de una buena calidad. Y eso se nota solamente participando de la mano con el laboratorio. Así es, claro, la idea no es realizarse los exámenes, bueno, ya me lo hice, ya si es que dio un resultado positivo o negativo, bueno, está ahí queda, ¿no? Pero siempre hay que tener ese grado de conocimiento para poder tener mucho más cuidado con nuestra salud, porque finalmente es el cuidado de nuestro organismo, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, últimas recomendaciones, Betty, por favor. Sí, bueno, como resumen, nosotros entonces tenemos que estar conscientes de cómo voy a asistir al laboratorio. Ustedes pueden llamar al laboratorio o de repente escribir por la página web www.escalab.com, de repente escribir al correo electrónico que está en la página web, ¿no? Para saber sus condiciones preanalíticas de cómo pueden ir. Lo mejor es estar conscientes de cómo voy a ir preparado para ya no perder tiempo, no perder dinero, porque a veces, por ejemplo, asisten al laboratorio, ya gastaron su taxi, de repente su tiempo, pidieron permiso a su trabajo y resulta que nosotros tenemos que decirle que no cumple las condiciones. Entonces, la idea no es que nosotros llegue el paciente y bueno, ya solamente por ganar el dinero y se toma la muestra, no es así, sino que nosotros saber cómo asistir al laboratorio. De repente, como digo, nosotros si vamos, hemos salido el día anterior, hemos tomado el licor, entonces no me puedo hacer los análisis al día siguiente. De repente, si estoy tomando antibiótico, no me debo hacer los análisis, o si no, solamente pasado 3 días para urocultivos o cualquier otro cultivo de secreciones. Por ejemplo, si estoy embarazada, entonces yo tengo que decirle al analista de cuánto tiempo tengo. Si, por ejemplo, yo viajo de la sierra a la costa y me tomo unos análisis, debo decirle cuánto tiempo he estado en esta zona. De repente voy a hacerme, por ejemplo, una investigación de hemoparásitos porque tengo mucha fiebre, debo decirle en qué zona estuve, hace qué tiempo estuve de viaje. Es importante toda esa información, ¿no? Conocer esa información del paciente para que los resultados salgan de una forma más precisa, más exacta. Conocer a nuestro laboratorio, a donde vamos a permitir que nos realicen los exámenes. Conocer desde el ingreso, desde la amabilidad del vigilante, porque desde ahí se ve la competencia de cada laboratorio. Muy bien. Gracias, Betty, por habernos acompañado. Nosotros hemos hablado sobre los factores que afectan de alguna forma los resultados de los exámenes clínicos. Ante cualquier interés de los pacientes de acudir a Laboratorios Escalab, por favor, ¿dónde podemos ubicarlos? Sí, el laboratorio está ubicado en Bolognesi 334, pasando el correo y antes de llegar al Club Libertad, o también a sus sucursales que están detrás de la Clínica Panamericana, una sucursal en la Universidad Santa Inés, en California al costado de la Clínica Sánchez Ferrer o en la urbanización San Andrés al frente del segundo portón de la Universidad Nacional de Trujillo. Todos los procedimientos, como dije, pueden ustedes asistir y observar de que todo lo que se le ha dicho ahora es solamente plasmado en cada una de nuestras sucursales, de nuestra central y la competencia de nuestros colaboradores. Muy bien. Muchas gracias Betty por habernos acompañado aquí en el programa El Centro Médico. Así que ya lo saben y bueno, qué tan importante es prevenir todas estas enfermedades y qué mejor
con unos exámenes y pruebas pues que sean precisos, exactos y por supuesto que brinden toda la seguridad que usted merece. Bien, gracias por habernos acompañado. Nosotros estaremos de regreso el día de mañana viernes con un especialista de oftalmovisión en la Clínica de Ojos para hablar sobre otro importante tema. Gracias por su sintonía, que tengan muy buen día. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Tu salud está más cerca. Clínica del Golf, Avenida Miro Quesada 1030, San Isidro, Lima. Prevenir ayuda a vivir más. Afíliate a Clínica Ricardo Palma. Central Telefónica 01-224-2224. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Quad Color, tintas para impresoras en sistema continuo. Quad Color, 100% pigmentadas.